Datos bibliográficos: nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de La Brie de Francia y falleció el 10 de febrero de 1755 en París, Francia. Su educación: estudió en el Oratoriano Católico de Juilly y se licenció en Derecho por la Universidad de Burdeos. Su trayectoria profesional: se convirtió en un consejero de parlamento, que esto lo hizo a sus 25 años, y luego en el vicepresidente. Sus obras principales fueron Las Cartas de Persa, una novela epistolar satírica de la sociedad francesa; Consideraciones sobre las causas de las grandezas y las decadencias de los romanos; El espíritu de las leyes, su obra más importante, donde desarrolla la teoría de la separación de poderes. Su influencia: fue uno de los pensadores más destacados de la Ilustración francesa y su obra tuvo una gran influencia en el desarrollo de la teoría política moderna. ¿Qué consiste la corriente de pensamiento de Montesquieu? Montesquieu es conocido por su corriente de pensamiento, la cual se centra en la separación de poderes del Estado, fundamental para el gobierno y la preservación de la libertad. Su principal argumento es que para evitar el abuso de poder es necesario que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial sean independientes y no estén concentrados en una sola persona o entidad. Su pensamiento ha sido una fuente de inspiración para el desarrollo de la democracia y los sistemas de gobierno moderno. Estos pensamientos se pueden resumir en la separación de poderes. La idea central de Montesquieu es que el poder no debe concentrarse en una sola persona o institución, sino que debe ser dividido y distribuido en diferentes cuerpos para evitar el abuso y la tiranía. Defensa de la libertad: Montesquieu ve la libertad como un derecho fundamental que debe ser protegido por la separación de poderes y la aplicación de leyes justas. Relativismo, relativismo cultural y geográfico. Montesquieu sostiene que las leyes y las instituciones políticas deben adaptarse a las características específicas de cada sociedad y su entorno. Crítica al despotismo. Montesquieu critica los gobiernos absolutistas y defiende un sistema de gobierno constitucional que limita el poder del gobernante. Importancia de la ley. Montesquieu creía que las leyes deben ser justas y deben ser aplicadas en un poder judicial independiente. Estas ideas de Montesquieu eran revolucionarias para la época y proponían una nueva división de los poderes del Estado en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, al igual que planteó el concepto de la soberanía nacional y del mandato representativo frente al mandato imperativo. ¿Cómo se refleja su pensamiento en nuestra vida actual? La corriente de pensamiento de Montesquieu, con su énfasis de la separación de poderes y la consideración del contexto social, sigue siendo una piedra angular del pensamiento político moderno. Sus ideas han modelado la forma en que entendemos y organizamos el poder en la democracia contemporánea, aunque su aplicación práctica continúa siendo objeto de debate y adaptación a los desafíos del siglo XXI. Datos bibliográficos. La fecha y el lugar de nacimiento fue el 28 de junio de 1712 y el lugar de muerte el 2 de julio de 1778. Él fue abandonado por su padre a los 10 años y se crió con un tutor. Se convirtió en un destacado filósofo y escritor durante la Ilustración. Su obra Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, en 1755, fue un precursor de la teoría de la evolución. Y fue un defensor de la educación y de la libertad individual. Su pensamiento se podrá ejemplificar como que los seres humanos son naturalmente buenos y también que la sociedad es la que los corrompe. Él quería que la humanidad se degrada a medida que se aleja de su estado natural y se sumerge en la sociedad y la civilización. Sin embargo, también cree que la sociedad es necesaria para la supervivencia y el desarrollo humano. Para él, la clave de resolver este dilema es encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la vida en sociedad. Esto se logra a través del contacto social, un acuerdo implícito entre los ciudadanos y el Estado que protege los derechos y libertades individuales. La corriente de pensamiento se centra en la idea de contrato social, según la cual la sociedad se basa en un acuerdo implícito entre los individuos y el Estado. También sostienen que los seres humanos son naturalmente buenos, pero la sociedad los corrompe, lo que se conoce como el estado de la naturaleza. Además, él defiende la idea de la educación enfocada en el desarrollo natural del individuo y la libertad individual como fundamentales para el desarrollo humano. Se reflejaría en la vida cotidiana como sobre la educación sería centrada en el niño que influye en la pedagogía moderna. En la política, como en el concepto de contrato social, se refleja en la forma
que los gobiernos y las sociedades establecen leyes y normas para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. En el medio ambiente, sobre la bondad natural del ser humano y la corrupción de la sociedad se relaciona con la conciencia ambiental y la búsqueda de un estilo de vida más sostenible. En los derechos humanos, la defensa de él, pues, es la libertad individual y la dignidad humana. Este influye en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Datos biográficos de Immanuel Kant. Su fecha de nacimiento es el 22 de abril del año 1724 en Königsberg. Su fecha de fallecimiento es el día 12 de febrero de 1804 en la ciudad de Königsberg, que hoy es conocida como la ciudad rusa. Unos datos interesantes es que tras el fallecimiento de su padre, Immanuel Kant se vio obligado a ganarse la vida, dando clases a domicilio a hijos de familias ricas durante el periodo que comprende entre el año 1746 y 1754. En 1740 se inscribió en la universidad, en donde recibiría lecciones de física newtoniana y matemáticas, lo cual fue lo que le inspiró para realizar sus primeras obras 9 años más tarde. En 1755 obtuvo el doctorado con su tesis Meditationum quorundam deigne succincta dileatim, un breve bosquejo de una meditación sobre el fuego. En el año 1769 es un año clave en el pensamiento kantiano, porque, si bien había escrito ya sus primeros textos, es a partir de este año en el que empieza a realizar varias obras en las que se muestra crítico con los caminos que había tomado en la filosofía de su tiempo. En el año 1770, la Universidad de su ciudad natal, Königsberg, lo acogió como profesor en la cátedra de lógica y metafísica. Su corriente filosófica. Su corriente filosófica es la filosofía según Kant. Se distingue del conocimiento racional, en que presenta en ciencia separada lo que la segunda solo coincide como mezclado. Quien mezcla los principios de una moral pura, por ejemplo, con su parte empírica rompe en la pureza misma de las costumbres y va en contra de su propio fin. A pesar de que es necesario hacer un estudio independiente de cada una de las partes de la filosofía práctica, para hacer filosofía es indispensable establecer una conexión sistemática de esos conocimientos o enlace de los mismos en la idea de un todo. De este modo, aun cuando la filosofía práctica de nuestro autor exige que cada ciencia sea estudiada por separado, sin coincidir ni mezclar los conocimientos de una con los de la otra, ella exige que sus saberes contengan una unidad sistemática. Así, la primera respuesta es inviable e iría en contra del afán sistemático y arquitectónico de Kant. La forma en la que se aplica su filosofía de pensamiento vendría siendo la adopción de la marca a la distinción que típicamente se traza entre la frase precrítica de Kant, que es anterior a la publicación de la crítica de la razón pura, es decir, la primera crítica de Kant, y su frase crítica, que típicamente se considera que comienza en su forma completa con la primera crítica y se extiende a todas las obras producidas a partir de ese entonces. Por esta razón, el término idealismo trascendental se utiliza a veces en un sentido, quizás excesivamente amplio, para referirse a la filosofía crítica de Kant en general. El propio Kant utiliza el término en el sentido más específico que acabamos de esbozar, que se basa en la distinción entre apariencias y cosas en sí mismas. ¿Cómo y en qué medida esta distinción se vincula con otras perspectivas y argumentos importantes en la filosofía crítica de Kant? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil ni indiscutible. Otra manera en la que se aplica su forma de pensamiento, su filosofía, es que el idealismo trascendental es uno de los conjuntos de afirmaciones más importantes definidos por Immanuel Kant en la crítica de la razón pura. Según esta famosa doctrina, debemos distinguir, como ya dije anteriormente, entre apariencias y cosas en sí mismas, entre aquello que depende de la mente y aquello que no lo es. En la visión de Kant, la cognición humana se limita de los objetos que de alguna manera dependen de nuestra mente, a saber, las apariencias, mientras que en el mundo independiente de la mente, las cosas en sí mismas se encuentran más allá de los límites de nuestras experiencias y cognición. La doctrina del idealismo trascendental es fundamental para toda doctrina filosófica crítica de Kant. La corriente filosófica de Friedrich Hegel fue la dialéctica hegeliana, la cual se basaba en analizar posturas opuestas para encontrar los elementos que las vinculaban. Todo esto con el fin de elaborar una conclusión que las pueda sintetizar y puedan conciliar ambas hipótesis. Estas eran contrarias y alcanzaban una visión más amplia del objeto que se investiga. Todo esto era en tres diferentes conceptos, los cuales era la tesis, que era la afirmación de la conciencia,
la antítesis, que era la negatividad de la conciencia o lo que estaba en contra, y la síntesis, que en pocas palabras era la unión de estos conceptos y el modo de conciliación, y de que ambos conceptos se tienen que complementar. George Wilhelm Friedrich Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania, y falleció el 14 de noviembre de 1831 en Berlín, Alemania. Él nació en una familia burguesa. Cuando era muy pequeño, lo metieron en un seminario donde se formó en la ciudad de Tübingen, en donde conoció a dos grandes personas, que eran Friedrich Schelling y Friedrich Hölderlin, que le ayudarían en sus estudios. En 1793 estudiaría en la universidad y para ese tiempo se doctoraría y empezaría a trabajar como preceptor privado en Berna y tiempo después en Frankfurt. En 1807 publicaría uno de sus libros más importantes, que fue La fenomenología del espíritu, que se dividía en 6 secciones conocidas como la conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión y el saber absoluto. Sus padres eran George Ludwig Hegel y María Magdalena Luisa. Él tuvo también hermanos, los cuales fueron George Ludwig y también una hermana llamada Christine Louise Hegel. Él se casó en 1811 con María Helena Susana von Taucher y tuvieron 3 hijos, donde de ellos 2 fue con esa esposa, Carl Friedrich Wilhelm von Hegel, nacido en 1813, y Thomas Christian Hegel y Manuel, nacido en 1814, ambos con ambos logros, y también tuvo un hijo ilegítimo antes de su matrimonio. Desde 1818 hasta el final de su vida enseñaría en la ciudad de Berlín, en la que había ejercido su cátedra. Allí escribió la última gran obra que tuvo, que fue Filosofía del Derecho, en el año de 1821. En su libro Fenomenología del Espíritu agregó la idea del espíritu absoluto, la cual mediante de objetos como la historia, el arte, la evolución social, la toma de conciencia en sí mismo, se forma en una conciencia universal, y que ésta se va conociendo a sí misma a través de los aspectos antes mencionados. Todo esto hizo que Friedrich Hegel tuviera esa forma de pensar. Sin embargo, para él, el pasar de un momento dialéctico a otro denominaba superación, ya que no dejaba atrás u olvidaba si era pasar a una nueva etapa de evolución, pero llevando consigo lo que se había comprendido antes. Aplicación de la vida cotidiana. Gracias a la dialéctica hegeliana podemos plantearnos muchas cosas hoy en día y de esta manera poder llegar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, a la hora de resolver conflictos en las áreas de investigación como la ciencia, los movimientos sociales a nivel individual, en nuestra vida cotidiana y en la tecnología. Son solo algunos ejemplos de lo mucho que podemos usar la tesis, antítesis y síntesis. Pongamos un ejemplo. Si tenemos 2 colores diferentes o 2 tiempos diferentes, todo se puede unir y poder llegar a una conclusión. La línea del tiempo. Charles de Secondant de Montesquieu, 1689 a 1755. Él propuso la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como base para evitar abusos y proteger la libertad. Sus ideas influyeron en las constituciones modernas y en el desarrollo de la democracia. Después está Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Él defendía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Plantea que el Estado y la sociedad se forman por un acuerdo entre las personas. Él afirmaba que debía enfocarse en el desarrollo natural y la libertad individual. Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Para él, la filosofía se debe de mantener en la pureza de los conceptos morales sin mezclarlos con experiencias o elementos empíricos. Él buscaba una estructura organizada y sistemática del conocimiento. Él fue un pilar de la filosofía moderna, separando la razón práctica de la teoría. Y por último tenemos a George Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. Su método se basa en la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica hegeliana, la tesis una afirmación, antítesis la negación de esa afirmación. Su enfoque influyó en muchas corrientes filosóficas posteriores, incluyendo el marxismo.